Vamos a resolver el cuarto ejemplo de lo que viene siendo ecuaciones diferenciales de primer orden con problemas de valor inicial, que es como la PBI o condiciones iniciales. En este caso se nos tiene x más 1 que va a multiplicar por la derivada de y con respecto a x, que al final de cuentas es y', más y, igual al logaritmo natural de x, sujeto a una condición inicial que es y de 1 igual a 10. Entonces debemos indicar que y es variable dependiente y x es variable independiente. Entonces tenemos que cumplir una forma de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden de este tipo, que en este caso es derivada de y con respecto a x, que viene siendo finalmente como y', más un coeficiente que multiplica y, que es a y, igual a b, que es un coeficiente o también puede ser una función. Eso con la idea de que podamos utilizar una fórmula general, pero la idea es que debe ser 1 que va a multiplicar por la derivada y con respecto a x, por lo que x más 1 en este ejemplo pues nos está estorbando. Quiere decir que esto está multiplicado por la derivada y con respecto a x. Entonces, para obtener 1 que va a multiplicar por la derivada de y con respecto a x, pues se necesita dividir todo eso entre x más 1, entonces x más 1 entre x más 1 viene siendo 1. Quiere decir que toda esa ecuación diferencial se va a dividir entre x más 1, con la idea de que 1 va a multiplicarse por la derivada de y con respecto a x y así cumplir con la forma. Entonces, vamos a abrir corchete y decimos x más 1, que va a multiplicar por la derivada de y con respecto a x, más y igual al logaritmo natural de x. Todo eso cerramos corchete y todo eso se va a dividir entre x más 1. Al final de cuentas, si vamos a hacer toda la operación, toda la división, va a afectar a toda la ecuación diferencial. Entonces decimos x más 1, es decir, este por todo esto va a ser x más 1 sobre x más 1, que va a multiplicar por la derivada de y con respecto a x. Y aquí hagan de cuenta que si hacemos esto por más, entonces más por más viene siendo más. 1 va a multiplicarse por y, entonces 1 se va a dividir entre x más 1. Entonces decimos 1 sobre x más 1, que va a multiplicar por y. Entonces viene siendo y, que es igual al logaritmo natural de x entre x más 1, pues simplemente va a ser logaritmo natural de x entre x más 1. Entonces, con la idea de que estos se nos van, se convierte en 1 y así cumplimos con la forma, independientemente de lo que nos salga de aquí. Entonces, es decir, que es derivada de y con respecto a x más 1 sobre x más 1, que multiplica a y esto es igual al logaritmo natural de x sobre x más 1. Entonces vemos que ya se cumple con la forma. Al final ya tuvimos 1 que va a multiplicar por la derivada de y con respecto a x. Y ahora sí, vamos a utilizar la fórmula general. Entonces esta es la fórmula general que vamos a utilizar, que viene siendo y de x, entonces es y que depende de x, igual a Euler a la menos integral del valor de a en diferencial de x. Entonces vamos a encontrar nosotros quién es a y quién es b, que va a multiplicar por la constante integración más integral de b multiplicado por Euler a la integral de a diferencial de x y todo eso en diferencial de x. Entonces si vamos a determinar a y b, entonces a es el coeficiente o función que va a multiplicar por y b es lo que está simplemente al otro lado de la igualdad, que viene siendo el lado derecho. Quiere decir que a está multiplicando por y, entonces decimos que es 1 sobre x más 1 que va a multiplicar por y. Entonces a es igual a 1 sobre x más 1. Y b viene siendo logaritmo natural de x sobre x más 1. Quiere decir que vamos a sustituir a y b en la fórmula general. Decimos entonces que es y de x igual a Euler a la menos integral. Aquí voy a distinguir con color verde, voy a sustituir a, que viene siendo 1 sobre x más 1, y todo esto con su respectivo diferencial de x, que va a multiplicar por constante de integración más integral de b,
que en este caso voy a sustituir el valor de b, que es logaritmo natural de x, que va a multiplicar por, que diga, entre x más 1, perdón, y todo eso multiplicado por Euler a la integral del valor de a, que en este caso es 1 sobre x más 1 con su respectivo diferencial de x, y todo esto con el respectivo diferencial de x, es decir que ya sustituí a y b, ya después de que lo encontramos, ¿no? Ahora el siguiente paso es integrar las partes de arriba para que después se integre la parte de abajo. Entonces vamos a integrar lo que viene siendo menos integral de 1 sobre x más 1 con su respectivo diferencial de x, e integral del positivo de 1 sobre x más 1 con su respectivo diferencial de x. Entonces voy a utilizar una regla más sencilla para integrar, para no estar perdiendo más tiempo, aunque también se puede demostrar por integración por sustitución o cambio de variable. Entonces se va a utilizar la siguiente regla, que eso lo pueden buscar también en los libros o en cualquier libro de cálculo o en internet, donde tengo integral de 1 sobre x más a, en donde a es una constante que es un coeficiente, con su respectivo diferencial de x. Eso va a ser igual al logaritmo natural de x más a. Esto se puede demostrar mediante la integración por sustitución, pero pues es más facilito, más rápido mediante la siguiente regla. Entonces a puedes identificarlo como los unos de aquí, pero si vamos a integrar la parte de abajo para hacer la de arriba, pues tendríamos lo siguiente, que la integral de 1 sobre x más 1 con su respectivo diferencial de x, pues viene siendo logaritmo natural de x más 1, ¿sí? Entonces tengo el positivo. El negativo pues va a ser lo mismo, pero en menos logaritmo natural de x más 1. Entonces ya obtuvimos las integrales. Entonces vamos a sustituir los resultados tal como están, mientras que los Eulers se mantienen constantes. Nada más se integraron este y esta parte. Entonces y de x es igual a Euler el resultado de esto que nos salió menos logaritmo natural de x más 1 multiplicado por constante de integración más integral del logaritmo natural de x sobre x más 1 multiplicado por Euler elevado al resultado que aquí está, que es logaritmo natural de x más 1, y todo eso con su respectivo diferencial de x. Entonces necesito yo simplificar estas dos partes. Podemos eliminar Euler y logaritmo natural, pero aquí en este caso no se puede. Entonces vamos a utilizar leyes de los exponentes y lo que viene siendo propiedades de los logaritmos. Entonces voy a poner lo que sigue. Estas son las dos reglas que vamos a utilizar, que la primera es la ley de exponentes. Cuando yo tengo Euler elevado a b logaritmo natural de a, indicando que a es una base y aquí b es una, en este caso, coeficiente, entonces ese se va a pasar como exponente de una base, es decir, lo que viene siendo base elevado a un exponente, quiere decir que es Euler a la logaritmo natural de a la b. Entonces ya cuando obtengamos eso, ahora sí vamos a proceder con las propiedades de los logaritmos. Cuando yo tengo Euler elevado al logaritmo natural de una base elevada a una potencia, pues el resultado va a ser la base elevada a una potencia. Quiere decir que Euler y logaritmo natural pues se nos van automáticamente. Entonces vamos a simplificar lo que viene siendo Euler a la menos logaritmo natural y Euler a la logaritmo natural. Pero es decir que vamos a simplificar estas dos partes para que podamos integrar la parte de abajo. Entonces vamos a hacer lo que sigue. Aquí tengo, hagan de cuenta que es menos 1 que multiplica el logaritmo natural de x más 1, entonces esto es como b, entonces va a pasar que esto es a elevado a la b, quiere decir que es Euler a la logaritmo natural de x más 1 y todo eso elevado a la menos 1, quiere decir que es menos 1 que multiplica el logaritmo natural, entonces va a pasar como esto, quiere decir que esto se va a convertir a la menos 1.
Y aquí, en este caso tengo positivo, solamente que viene siendo Euler a la 1 que multiplica el logaritmo natural. Simplemente pues ese 1 se va a hacer de la siguiente manera, que va a ser como el exponente pues no tiene caso, entonces lo mantendremos tal como están. Ahora sí podemos pasar a las propiedades de los logaritmos y decimos que Euler y logaritmo natural pues se cancelan y tendríamos lo siguiente para el primer caso: x más 1 elevado a la menos 1. Quiere decir que se eliminó Euler y logaritmo natural. Y para este caso, pues simplemente tendremos como x más 1. Quiere decir que también se eliminó Euler y logaritmo natural. Entonces, esto se va a reescribir nuevamente. Aquí en este caso se va a convertir en x más 1 elevado a la menos 1 y aquí es x más 1. Entonces vamos a reescribir la fórmula. Retomé nuevamente lo que había escrito anteriormente. Ya habíamos simplificado los exponentes, los Eulers y los logaritmos naturales. Entonces ya vamos a reescribir todo esto. Tendríamos lo siguiente, que es y de x es igual a x más 1 elevado a la menos 1 multiplicado por constante de integración más integral del logaritmo natural de x sobre x más 1 multiplicado por la simplificación que nos dio x más 1, voy a poner un paréntesis, con su respectivo diferencial de x. Ahora bien, podemos reescribir todo esto nuevamente, podemos simplificarlo, al final es una multiplicación de fracciones. Hay que tomar en cuenta que x más 1 viene siendo un entero, tiene denominador 1 y hacemos la multiplicación de numeradores y denominadores. Tendríamos lo siguiente, que es y de x igual a x más 1 elevado a la menos 1 multiplicado por constante de integración más integral del logaritmo natural de x multiplicado por x más 1, todo eso dividido entre x más 1 con su respectivo diferencial de x. Entonces, como el numerador está multiplicando, entonces podemos hacer lo siguiente: podemos eliminar x más 1 y x más 1 porque tenemos el mismo término y lo que obtendríamos nada más es el logaritmo natural de x. Entonces, reescribiendo nos queda y de x que es igual a x más 1 elevado a la menos 1 multiplicado por constante de integración más integral del logaritmo natural de x diferencial de x. Entonces, ahora sí podemos efectuar la integral del logaritmo natural de x con su respectivo diferencial de x. Entonces necesito encontrar ese resultado. Yo aquí en este caso, en lo personal, pues es muy laborioso encontrar esa integral, pero afortunadamente se puede buscar eso en los libros, en el formulario de cálculo integral, es decir, en la fórmula de integrales. Eso se puede demostrar mediante la integración por partes, pero el resultado lo voy a poner aquí ya desarrollado, que viene siendo x logaritmo natural de x menos x. Aquí en este caso se le suma una constante de integración, pero no puede hacerlo porque en la fórmula general la ventaja es que ya tiene la constante de integración aquí, entonces lo vamos a dejar tal como está. Este es el resultado de la integral del logaritmo natural de x, que viene siendo x logaritmo natural de x menos x. Entonces vamos a, ahora sí que, reescribir la fórmula, que es de la siguiente manera: y de x igual a x más 1 elevado a la menos 1 multiplicado por constante de integración. Aquí yo tengo más, pero aquí tengo el más y aquí tengo el menos, entonces voy a respetar el signo más de aquí y voy a poner un paréntesis y voy a escribir el resultado, que es x logaritmo natural de x menos x. Entonces aquí cierro el paréntesis, cierro corchete. Entonces aquí voy a aplicar leyes de los signos, en donde más por más me da más y más por menos me da menos. Tengo yo y de x que es igual a x más 1 elevado a la menos 1. Y aquí es constante de integración, más por más me da más x
logaritmo natural de x menos x, porque más por menos me da menos, entonces es menos x. Ahora sí, podemos simplificar todo esto. Es decir, que vamos a multiplicar por todo esto entre esto. Quiere decir que es de la siguiente manera. Y de x es igual a c por todo eso elevado a la menos 1, pues viene siendo c que multiplica a x más 1 elevado a la menos 1. Aquí tengo más por más, me da más. X logaritmo natural de x por todo eso elevado a la menos 1, pues sería de la siguiente manera, que es x logaritmo natural de x multiplicado por x más 1 elevado a la menos 1. Aquí tengo menos por más menos. X que voy a multiplicar por x más 1 elevado a la menos 1, pues viene siendo x multiplicado por x más 1 elevado a la menos 1. Bueno, nada más que lo achique aquí. Entonces, podemos simplificar la solución general. Al final de cuentas es la solución general. Podemos aplicar la siguiente ley de exponentes. Aquí en este caso la ley de exponentes me dice cuando yo tengo una base elevado a un exponente negativo en el numerador, entonces se va a pasar a denominador, quiere decir que se va a pasar con fracción y cambia el signo del exponente a positivo. Quiere decir que estos que tienen exponentes negativos en el numerador van a pasarse a denominador y cambian el signo del exponente, que viene siendo exponentes 1. Mientras que los que están multiplicando con sus respectivos numeradores van a seguir siendo en el numerador. Queda de la siguiente manera, que es y de x es igual a c sobre x más 1. Al final de cuentas tiene exponente 1, simplemente lo vamos a dejar tal como está. Es decir, así nada más. Más x logaritmo natural de x, que es así, x logaritmo natural de x, todo eso dividido entre x más 1. Y menos x entre x más 1. Al final de cuentas también pasó con la ley de exponentes. Entonces, esta es la solución general. Aún no acabamos con el ejemplo porque se nos surge la condición inicial que lo vimos en el principio del ejemplo. Se nos surge la condición inicial que está al principio del ejemplo, que es y de 1 igual a 10. Entonces lo que está adentro del paréntesis se va a sustituir lo que viene siendo x, y lo que está al otro lado de la igualdad, que es decir, al lado derecho, se va a sustituir lo que viene siendo el valor de y de x. Todo eso en la solución general. Entonces esto se va a convertir en 10 y lo que es x en unos. Entonces se da de la siguiente manera. 10 es igual a constante de integración entre 1 más 1. Es decir, que el objetivo de sustituir la condición inicial es encontrar el valor de la constante de integración, y ya que lo encontremos se va a sustituir a la solución general y esa va a ser la solución particular. Entonces es c sobre 1 más 1 más, aquí en este caso es x, que es 1 que va a multiplicar por logaritmo natural de 1, es decir que también se va a sustituir x en 1. Todo esto dividido entre 1 más 1, menos, aquí es 1 sobre 1 más 1. Ahora sí, podemos simplificar todo esto. Quiere decir que es 10 es igual a c sobre 2, porque 1 más 1 es 2. Aquí en este caso podemos simplificar todo esto. Entonces 1 por logaritmo natural de 1, pues viene siendo nada más logaritmo natural de 1, pero logaritmo natural de 1, si lo ven en su calculadora, pues viene siendo 0. Entonces 0 por 1 viene siendo 0, y entre 1 más 1 es 2, entonces 0 entre 2 es también 0. Entonces aquí es 0. Y aquí es menos 1 medio. Entonces 1 más 1 es 2. Entonces es menos 1 medio. Asegurando que esto es 0. Si lo pueden checar, si lo pueden comprobar en su calculadora, no hay ningún problema. Ahora vamos a despejar c. Entonces 1 medio está restando, pasa al otro lado sumando.
que en este caso es 10 más 1/2. Todo esto igual a c sobre 2. Entonces si hacemos la operación de 10 más 1/2, pues nos queda como 21 medios. Y todo esto igual a c sobre 2. Entonces si despejamos c, vemos que 2 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Quiere decir que c es igual a 21 medios, que va a multiplicar por 2. Al final de cuentas vemos que 2, en estos casos, uno multiplica y otro divide. Quiere decir que estos también automáticamente se cancelan para más rápido. Y vemos que rápidamente encontramos que c es igual a 21. Ahora sí, ya encontramos c que es igual a 21, entonces se va a sustituir la constante de integración aquí a la solución general, que y de x es igual a 21 sobre x más 1 más x logaritmo natural de x, todo eso dividido entre x más 1 menos x dividido entre x más 1. Entonces ya encontramos c, lo sustituimos y esta es la solución particular y este es el resultado final de este ejemplo.